Hola, mi nombre es Oliver. Tengo 32 años, vivo en Denver, Colorado. Esta noche, estoy sentado aquí en mi pequeño apartamento, mirando por la ventana donde las luces de la ciudad parpadean como estrellas perdidas. Siempre hay algo extrañamente hermoso sobre Denver de noche, tanto frío como cálido, como si estuviera susurrando algo que nunca he llegado a comprender del todo. Tal vez por eso aprecio momentos como estos cuando todo está quieto y solo estamos mis pensamientos y yo. Pero esta noche, no solo quiero mirar hacia afuera, quiero contarte mi historia, una historia de un hombre ordinario viviendo una vida que no es del todo ordinaria y sobre las heridas que he cargado desde la infancia, heridas que todavía arden en mi corazón. Soy ingeniero de software trabajando en una empresa tecnológica en el centro de Denver. Mi trabajo no es glamoroso, pero es suficiente para hacerme sentir orgulloso. Escribo código, corrijo errores, y a veces paso horas resolviendo un problema que solo la computadora y yo entendemos. Amo este trabajo, no solo porque paga las cuentas, sino porque me da una sensación de control, algo que rara vez tuve mientras crecía. Nací y crecí en un suburbio tranquilo de Denver, en una casa de 2 pisos con una cerca blanca y un pequeño jardín que mi madre solía cuidar con amor. Mi familia era la típica familia estadounidense de clase media. Mi papá trabajaba en un banco, mi mamá era maestra de escuela primaria, y mi hermano menor Nathan y yo éramos 2 niños criados con sueños y expectativas puestas sobre nuestros hombros. Pero si piensas que esta es una historia familiar cálida llena de escenas llenas de risas y abrazos amorosos, estás equivocado. Mi vida nunca fue tan simple. Desde pequeño, supe que no era el centro de atención en nuestra familia. No, ese lugar siempre estuvo reservado para Nathan. Mi hermano, 3 años menor que yo, era el niño dorado de nuestros padres. Nathan tenía cabello rubio dorado, ojos azules brillantes y una sonrisa que podía derretir el corazón de cualquiera. Era el tipo de persona que podía entrar a una habitación e instantáneamente atraer todas las miradas. Y yo era el niño callado con cabello castaño despeinado y lentes gruesos. No era bueno destacando, pero era bueno trabajando duro, estudiando diligentemente, haciendo tareas del hogar, y siempre tratando de hacer sentir orgullosos a mis padres. Pero de alguna manera nunca era suficiente. Recuerdo mi 8º cumpleaños. Mi mamá había prometido hacer una pequeña fiesta, solo con algunos amigos cercanos y un pastel de chocolate, mi favorito. Estuve emocionado durante semanas, contando los días en el calendario de pared. Pero el día del cumpleaños, Nathan se resfrió. Fue solo un resfriado leve, pero mi mamá canceló mi fiesta para pasar todo el día atendiéndolo. Oli, eres un niño grande, ¿entiendes, verdad? Dijo, sus ojos llenos de culpa, pero no lo suficiente para cambiar nada, asentí, tragando la decepción que pesaba en mi pecho. Esa noche en la cena, recibí un pequeño trozo de pastel mientras Nathan, a pesar de estar enfermo, recibió un pedazo más grande porque mamá dijo que necesitaba animarse. Me quedé sentado mirando mi trozo, preguntándome si simplemente no era lo suficientemente importante para ser notado. Momentos como ese no fueron casos aislados, cumpleaños, navidades, o cualquier ocasión que se suponía era mía. Nathan siempre encontraba la manera de robar el protagonismo. Una vez gané el primer lugar en una feria de ciencias de la escuela con un modelo de volcán en el que había trabajado semanas perfeccionándolo. Llevé el pequeño trofeo a casa pensando que mis padres estarían orgullosos, pero cuando entré por la puerta, estaban ocupados ayudando a Nathan a ensayar para una audición de obra escolar. Felicidades, Oliver, dijo mi papá, pero sus ojos permanecieron pegados al guión de Nathan. Pon el trofeo sobre la mesa, lo veré después. Ese después nunca llegó. No quiero que pienses que le guardo rencor a Nathan. Honestamente, es mi hermano pequeño y lo amo. Incluso si ese amor a veces está teñido de frustración, Nathan no es una mala persona. Simplemente creció en un mundo donde todo le fue entregado. No tuvo que esforzarse demasiado porque nuestros padres siempre estaban ahí despejando el camino para él. Yo aprendí a pararme por mi cuenta desde temprano. Otro recuerdo que no puedo sacudir es el verano cuando tenía 15 años.
Fui seleccionado para un campamento de ciencias en Boulder. Una oportunidad única para aprender sobre programación. La pasión que después definiría mi carrera. Pasé meses convenciendo a mis padres, escribiendo ensayos, y ahorrando dinero cortando el césped de los vecinos para cubrir parte del costo. Finalmente, acordaron, pero solo días antes de que el campamento comenzara. Nathan anunció que quería asistir a una clínica de baloncesto costosa. Tiene potencial, Oliver, dijo mi mamá, su voz rebosante de emoción. Necesitamos invertir en Nathan, y así sin más. El dinero apartado para mi campamento fue redirigido a la clínica de Nathan. Nunca llegué a Boulder. En lugar de eso, pasé el verano arreglando bicicletas viejas en el garaje, tratando de no dejar que las lágrimas cayeran sobre las llantas polvorientas. Podrías pensar que me acostumbré, que aprendí a aceptarlo, pero no. Cada vez un pequeño pedazo de mi corazón se rompía. Comencé a preguntarme si había hecho algo mal, si no era lo suficientemente bueno para ser amado como Nathan lo era. Me esforcé más, estudié mejor, me comporté mejor, sacrifiqué más, pero nunca parecía ser suficiente. Me convertí en el hermano mayor comprensivo, el que siempre cedía, siempre ponía las necesidades de la familia por encima de las propias, pero por dentro, me sentía como una sombra, débil e invisible. A medida que crecía, la injusticia se volvió aún más evidente. Recuerdo el día que recibí mi carta de aceptación de la Universidad de Colorado para un programa de ingeniería de software. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Corrí a casa, agarrando la carta, imaginando a mis padres, abrazándome y diciendo que estaban orgullosos, pero cuando se los dije, mi papá solo asintió y mi mamá me miró con preocupación. Oliver, no tenemos suficiente dinero para la matrícula, dijo, su voz pesada. Sabes que las finanzas de la familia están apretadas. Quedé atónito, sabía que no éramos ricos, pero siempre pensé que habían ahorrado algo para mi educación como habían prometido. Asentí, tragando la decepción, y comencé a buscar becas, trabajos de medio tiempo, cualquier cosa para hacer realidad mi sueño universitario. 3 años después, cuando Nathan entró a la universidad, las cosas fueron diferentes. Mis padres no solo pagaron su matrícula, sino que sacaron dinero de sus fondos de seguro y ahorros familiares para asegurar que Nathan tuviera las mejores condiciones. Escuché a mi mamá decirle a una vecina que Nathan necesitaba un ambiente perfecto para prosperar, que tenía el potencial de ser un empresario exitoso, y yo, trabajé medio tiempo en una cafetería, de pie durante horas haciendo lattes. Luego corriendo de ahí a la biblioteca para dar tutorías solo para poder pagar matrícula y libros de texto cada mes. Veía mi cuenta bancaria disminuir mientras mis préstamos estudiantiles crecían como una sombra oscura cerniéndose sobre mí. No estoy contando esta historia para quejarme, realmente. Solo quiero que entiendas que crecí en una familia donde el amor parecía venir con condiciones. Y esas condiciones a menudo significaban que yo tenía que hacerme a un lado. Aprendí a vivir con eso, a pararme por mi cuenta, pero esas heridas, la sensación de ser invisible, de no ser amado, nunca se van verdaderamente, permanecen, ardiendo, esperando un día para estallar. Y entonces, ese día llegó de una manera que nunca pude haber anticipado. Era una tarde de octubre, el cielo de Denver pesado y gris con nubes presionando sobre la ciudad. Acababa de salir del trabajo, exhausto después de un largo día depurando código en la oficina. Mi mente todavía estaba enredada con un correo de mi jefe, exigiendo que un proyecto se terminara antes de lo programado. Estaba conduciendo mi auto viejo, un Honda Accord 2005 que había comprado de un compañero de trabajo por la I-25. La radio tocaba Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Tarareaba tratando de sacudir la pesadez en mi pecho. Pero entonces todo pasó tan rápido que no recuerdo el momento exacto. Todo lo que sé es que cuando miré hacia arriba, un camión del carril de al lado me cortó de repente. Pisé los frenos. Pero el camino estaba resbaloso por una lluvia ligera. Las llantas chirriaron, seguido por un choque que sacudió mis huesos. Mi cuerpo se lanzó hacia adelante, el cinturón de seguridad clavándose en mi pecho, el parabrisas rompiéndose ante mis ojos. Mi cabeza golpeó algo.
el volante o la ventana, no estoy seguro. Entonces todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba acostado en una cama de hospital, el olor agudo de antiséptico picando mi nariz. Mi cabeza palpitaba como si estuviera siendo martillada, y mi pierna derecha se sentía imposiblemente pesada, como si estuviera atrapada bajo una roca. Intenté moverme, pero un dolor agudo me hizo gemir. Una voz suave habló a mi lado: no te muevas todavía, acabas de despertar. Parpadeé, tratando de enfocar. Una enfermera con su cabello atado alto estaba revisando el suero en mi brazo. Sus ojos eran tanto profesionales como amables. Murmuré con voz ronca: ¿dónde? ¿Dónde estoy? Hospital de la Universidad de Colorado, respondió con calma. Tuviste un accidente automovilístico, pero estás estable ahora. Tienes una pierna derecha rota y una lesión cerebral traumática leve. Te estamos monitoreando de cerca. Asentí débilmente, tratando de procesar la información. Pero lo que más me golpeó no fueron las lesiones en mi cuerpo, fue la soledad hueca de darme cuenta de que estaba acostado aquí, solo, sin ningún rostro familiar a mi lado. Pregunté con mi voz débil: ¿ha venido alguien a verme? La enfermera dudó, sus ojos brevemente teñidos de tristeza. Todavía no, pero solo te trajeron hace unas horas. Tu familia probablemente está en camino. Di una sonrisa débil, pero en el fondo sabía que nadie vendría. Mis padres, Nathan, probablemente estaban preocupados con otras prioridades. Cerré los ojos, tratando de contener el escozor amargo que subía por mi pecho. Los días que siguieron se difuminaron en una neblina de analgésicos, chequeos médicos y dolor incesante. Mi pierna estaba enyesada, mi cabeza dolía menos con el tiempo, pero mi corazón se sentía más pesado que nunca. Después de 3 días en el hospital, cuando el dolor había disminuido lo suficiente para sostener un teléfono, llamé a mi mamá. No sabía qué esperaba, solo que necesitaba escuchar su voz para saber que no estaba completamente olvidado. Hola, Oliver. Su voz llegó teñida de preocupación. ¿Cómo estás? ¿Qué dijeron los doctores? Relaté mi condición, tratando de mantener mi voz estable. Tuve un accidente, mamá, pierna rota, lesión en la cabeza, estoy en el hospital, podría estar aquí por unas semanas. Mamá, ¿puedes venir? Necesito familia en este momento. Hubo un largo silencio del otro lado, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Luego suspiró: Oliver, lo siento mucho, pero tu papá y yo estamos con Nathan ahora mismo. No está bien, acaba de terminar con su novia. Necesito estar aquí para él, ¿entiendes, verdad? Se sintió como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Nathan terminó con su novia otra vez. Podía recordar al menos 10 novias con las que había terminado. Relaciones fugaces y dramáticas que Nathan siempre exageraba como si fueran el fin del mundo. Y aquí estaba yo acostado en una cama de hospital con una pierna rota y una cabeza palpitante, sin valer la atención de mis padres, ni siquiera por un día. Mamá, dije, mi voz temblando, estoy en el hospital, tuve un accidente, te necesito, eres un hombre adulto. Oliver, respondió, un toque de impaciencia en su tono. Siempre te has arreglado solo, prometo visitarte pronto. Pero Nathan me necesita más ahora. Descansa, te llamaré después. La llamada terminó, me quedé mirando la pantalla del teléfono, sintiendo como si mi mundo acabara de derrumbarse. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se derramaron calientes sobre mis mejillas. No estaba llorando por el dolor físico, estaba llorando porque me di cuenta de que, sin importar qué pasara, siempre sería la segunda opción. La tercera, o quizás nunca sería elegido. Me deslicé a un estado aturdido, medio despierto, medio soñando, atrapado entre analgésicos y pesadillas sobre mi familia. Soñé que estaba parado en nuestra vieja casa, viendo a mis padres abrazar a Nathan mientras yo estaba parado afuera de la puerta. Inadvertido, golpeaba la puerta, gritaba, pero nadie me escuchaba. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor, mi corazón latiendo con fuerza. Oliver, ¿estás bien? Una voz me trajo de vuelta a la realidad. Era la enfermera de antes, la de los ojos gentiles,
Estaba parada junto a mi cama, sosteniendo un vaso de agua. ¿Pesadilla? No te ves bien, jadeé, tratando de estabilizarme. Solo una pesadilla. Gracias, sonrió y me entregó el vaso. Soy Mónica. Bebe esto y cuéntamelo si quieres. La miré un poco sorprendido. Mónica, el nombre se sentía familiar, pero mi mente nublada no podía ubicarlo. Tomé un sorbo de agua, el frescor despertándome. Mónica, ¿has trabajado aquí mucho tiempo? Pregunté solo para comenzar una conversación. Se rió, sentándose en la silla junto a mi cama. Como 3 años, pero honestamente, ¿te ves familiar? Fuiste a la preparatoria Lincoln. Parpadeé, tomado por sorpresa. Sí, fui. ¿Cómo lo supiste? La risa de Mónica brilló, sus ojos luminosos. Nos sentábamos en la misma mesa en biología en tercer año, ¿recuerdas? Yo era la que siempre olvidaba mi pluma y te pedía prestada la tuya. Los recuerdos inundaron de vuelta como una ola. Mónica, la chica callada de cabello castaño que se mantenía para sí misma en clase. No éramos cercanos, pero recordaba su amabilidad. Como siempre me daba las gracias cuando le prestaba una pluma o le explicaba una tarea. Dios mío, Mónica, exclamé, mi voz teñida de emoción. Realmente eres tú. ¿Cómo no te reconocí? Probablemente el nuevo peinado, bromeó, tocando su cola de caballo alta, pero tú, el mismo viejo Oliver, solo más cansado. Me reí por primera vez en días. Esa risa se sintió como un peso levantándose, como si un poco de luz hubiera entrado a la sombría habitación del hospital. Desde ese día, Mónica se convirtió en un punto brillante en mis días oscuros. No era solo una enfermera, revisando heridas, cambiando vendajes, entregando medicamentos. Se quedaba después de sus turnos para hablar. Traía pequeñas historias como casi quemó su cocina tratando de hacer lasaña, o cómo convenció a su gato de no saltar sobre la mesa del comedor. Esas historias simples me ayudaban a olvidar el dolor, la soledad, una noche, mientras Mónica me ayudaba a comer la sopa insípida del hospital. Solté, Mónica, ¿por qué eres tan amable conmigo? Quiero decir, solo soy un paciente y estás ocupada, ¿verdad? Hizo una pausa, mirándome como si estuviera sopesando algo. Luego suspiró, dejando el tazón. Oliver, no eres solo un paciente para mí, te veo como alguien igual a mí. En la preparatoria, siempre te admiré. Eras trabajador, paciente, nunca presumías. Sabía que no tenías una familia fácil. Te escuché hablar sobre Nathan algunas veces, ¿recuerdas? Asentí vagamente, recordando desahogarme sobre Nathan durante los descansos de almuerzo. Mónica continuó, yo era igual, mi familia tenía un hermano menor y mis padres siempre lo favorecieron. Sé lo que se siente ser ignorada, abandonada. Cuando te vi aquí solo, yo no quería que te sintieras así nunca más. Sus palabras golpearon como un cuchillo, no para herir, sino para abrir una puerta que había cerrado hace mucho tiempo. Mi garganta se apretó, mis ojos ardieron. Mónica, susurré, llamé, le supliqué a mi mamá que viniera, pero dijo que Nathan la necesitaba más porque terminó con su novia. La frente de Mónica se frunció, un destello de enojo en sus ojos. ¿Terminó con su novia mientras tú estás aquí casi perdiendo tu vida? Oliver, eso no es familia, eso es tóxico. La palabra tóxico resonó en mi cabeza como una campana. Nunca me había atrevido a pensar en mi familia de esa manera. Para mí, eran familia, injustos, dolorosos. Pero aún familia, pero Mónica, con su honestidad y empatía, me obligó a enfrentar la verdad. No sé qué hacer, admití, mi voz temblando. He pasado toda mi vida tratando de ganar su amor. Pero nunca es suficiente. Mónica tomó mi mano, suavemente pero con firmeza. Oli, no tienes que ganarte el amor. Lo mereces solo por ser tú. Pero primero, necesitas protegerte, establecer límites no por venganza, sino por tu propia paz. La miré a los ojos, viendo una sinceridad que rara vez encontraba. Por primera vez, me sentí visto, comprendido, y en ese momento supe que aunque el camino por delante era largo, ya no estaba solo. En los días que siguieron, Mónica se quedó a mi lado, me ayudó a practicar caminar con muletas, cada paso agonizante,
Trajo una copia vieja de El alquimista de Paulo Coelho y lo leyó en voz alta cuando estaba demasiado cansado para leer yo mismo. Compartió historias sobre su familia, cómo había aprendido a distanciarse del favoritismo de sus padres, a construir su propia vida. Esas historias no solo me reconfortaron, plantaron la idea de establecer límites, un concepto que nunca me había atrevido a considerar. Pero entonces una mañana, mi teléfono sonó, era mi papá. Su voz estaba frenética, diferente a su calma habitual. Oliver, ¿estás bien? Tu mamá acaba de contarme sobre el accidente. Yo, lo siento, no hemos podido visitarte, pero ahora te necesitamos. Nuestra casa se quemó hasta los cimientos, todo se ha ido. Yacía en la cama del hospital, agarrando el teléfono, mi mente dando vueltas. La casa se quemó, la casa en la que crecí, la llena de recuerdos mayormente dolorosos. Ahora desaparecida, tomé una respiración profunda, tratando de mantener la calma. Papá, ¿están todos bien? ¿Están tú y mamá y Nathan a salvo? Estamos bien, respondió, su voz entrecortada. Nathan también está bien, pero la casa está completamente destruida. Oliver, todo, muebles, recuerdos, todo solo cenizas. Cerré los ojos, tratando de imaginar la casa de 2 pisos con su cerca blanca, el pequeño jardín que mi mamá solía cuidar con tanto esmero. Recordé noches sentado en el porche, mirando el cielo estrellado, soñando con un día en que mis padres realmente me vieran. Ahora todo había desaparecido, pero extrañamente, bajo el shock, no sentí el dolor que pensé que debería, quizás porque para mí, esa casa nunca realmente se había sentido como un hogar. Papá, ¿cómo pasó? Pregunté, mi voz neutra, suspiró. Su tono pesado con arrepentimiento. Fue tu mamá. Olvidó apagar la estufa. El otro día, estaba cocinando algunos platos para Nathan antes de irse, y olvidó apagarla. El fuego comenzó en la cocina y se extendió rápido. Para cuando llegó el departamento de bomberos, era demasiado tarde. Me quedé en silencio, un peso presionando sobre mi pecho. Mamá olvidó apagar la estufa porque estaba ocupada reconfortando a Nathan. Nathan otra vez, no estaba sorprendido, pero la verdad aún cortaba en mí como una hoja desafilada. La imaginé apurada en la cocina, preocupándose por el estado de ánimo de Nathan, mientras yo yacía aquí solo con un yeso en mi pierna y dolores de cabeza persistentes. Y ahora, debido a ese descuido, toda la familia había perdido todo. Lo siento mucho, papá, dije, aunque no estaba seguro de que realmente sentía. ¿Dónde están todos ahora? ¿Hay algo que pueda hacer? Dudó como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Estamos quedándonos en un motel por ahora, pero Oliver, lo hemos perdido todo. El seguro podría cubrir algo, pero no será suficiente. Yo esperaba que pudieras ayudar. Sus palabras golpearon como un golpe. No me visitaron cuando casi muero, pero ahora cuando necesitaban algo, llamaron. Agarré el teléfono con fuerza, tratando de suprimir la ira que subía dentro de mí. Papá, estoy en el hospital, ni siquiera puedo caminar. No tengo mucho dinero, siempre has sido bueno ahorrando. Oliver, dijo, su voz teñida de súplica, solo un poco para ayudarnos a superar esto. Eres el mayor, ¿entiendes, verdad? Colgué sin responder, mi corazón latía con fuerza, no por preocupación por ellos, sino porque me di cuenta de una verdad amarga. Para ellos, solo era valioso cuando necesitaban algo de mí. Le conté a Mónica sobre la llamada, sobre el incendio, sobre el descuido de mi mamá. Escuchó sin interrumpir, asintiendo suavemente. Cuando llegué a la parte sobre mi papá pidiendo ayuda, frunció el ceño. No te visitaron, pero ahora están pidiendo dinero. Oliver, ¿no ves lo injusto que es eso? Lo sé, suspiré, pero son mi familia. No puedo simplemente abandonarlos. Mónica inclinó su cabeza, sus ojos serios. Familia no significa que tengas que sacrificarlo todo. Oliver, no estuvieron ahí cuando más los necesitabas. Ahora necesitas pensar en ti primero. Sus palabras eran como una brisa cortando la niebla en mi mente. Tenía razón. Había pasado toda mi vida sacrificando, cediendo, solo para quedarme con vacío en mi corazón. Pero esta vez, quería hacer las cosas diferente.
Unos días después de la llamada de mi papá, todavía estaba perdido en un torbellino de pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la casa de 2 pisos con su cerca blanca, el lugar donde crecí, ahora reducido a cenizas. No estaba seguro de lo que sentía, arrepentimiento, enojo, o solo vacío. Mónica venía todos los días trayendo galletas hechas en casa y pequeñas historias, pero sabía que podía ver la pesadez en mis ojos. ¿Estás bien, Oliver?, preguntó, su voz suave pero cargada de preocupación. Solo asentí, sin querer cargarla con mis problemas. Entonces una mañana, mientras luchaba por practicar caminar con muletas bajo la guía de Mónica, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Mis padres entraron, luciendo más desgastados de lo que nunca los había visto. Mi papá, con su cabello gris despeinado y ojos hundidos, me miró como si acabara de recordar que yo era su hijo. Mi mamá, sus ojos rojos e hinchados, corrió a mi lado y agarró mi mano. Oliver, cariño, dijo, su voz temblando, lo siento mucho, no me di cuenta de lo grave que era. Verte así, me rompe el corazón. La miré, un nudo formándose en mi garganta. Parte de mí quería creer su preocupación, abrazarla y decir que estaba bien, que seguía siendo su hijo comprensivo, pero otra parte, la parte que había sido herida durante años, gritaba que esta no era la primera vez que mostraban remordimiento, solo para volver a Nathan. Solo asentí, permaneciendo en silencio, esperando ver qué dirían a continuación. Mi papá dio un paso adelante, poniendo una mano sobre mi hombro, sus ojos llenos de preocupación. Te ves mejor de lo que esperaba, Oliver. Los doctores dicen que te recuperarás pronto, ¿verdad? Hemos estado tan preocupados, ¿sabes? Pero dudó, mirando a mi mamá como buscando su aprobación. Pero estamos en muchos problemas. El incendio se llevó todo, la casa, los muebles, los recuerdos, desaparecidos en cuestión de horas. No tenemos a dónde ir. Nada queda. Sentí a Mónica moverse a mi lado, inclinándose ligeramente más cerca como protegiéndome de lo que venía. Tomé una respiración profunda, mi voz neutra. Lo sé, papá, lo siento, pero estoy en el hospital, no puedo caminar, y no tengo mucho dinero. Mi mamá apretó mi mano, sus ojos brillando con lágrimas. Oliver, siempre has sido el fuerte de la familia, sabes cómo manejar las cosas. Solo necesitamos un poco de ayuda para superar esto. El seguro cubrirá algo, pero no lo suficiente para reconstruir. Puedes ayudarnos, ¿verdad? Solo esta vez, sus palabras cortaron como un cuchillo, no porque fueran afiladas, sino porque eran tan familiares. ¿Cuántas veces había escuchado esto? Solo esta vez, eres el mayor, ¿entiendes? NASA nos necesita más. Miré a mi mamá, luego a mi papá, dándome cuenta de que su preocupación inicial era solo un preludio a lo que realmente querían, mi dinero, mi sacrificio. Una vez más, Mónica, parada a mi lado, no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, su voz calmada, pero helada. Lo siento, pero tengo que decir algo. Oliver acaba de pasar por un accidente grave. Tiene una pierna rota, una lesión en la cabeza, y está luchando por recuperarse. No lo visitaron cuando más los necesitaba, pero ahora le están pidiendo ayuda. ¿No ven lo injusto que es eso? Mi mamá se congeló, volteándose hacia Mónica como si no pudiera creer que alguien se atreviera a hablar. ¿Quién eres tú para interferir en nuestros asuntos familiares?, preguntó, su voz teñida de enojo. Esto es entre mi hijo y yo. Mónica no retrocedió, se mantuvo firme, su mirada inquebrantable. Soy amiga de Oliver y soy quien ha estado aquí todos los días cuidándolo cuando ninguno de su familia apareció. Oliver casi muere, pero ustedes estaban ocupados reconfortando a Nathan por una ruptura. Ahora su casa se quema, y esperan que él cargue con el peso. Eso no es familia. Eso es injusto. Mi papá interrumpió, su voz baja, pero tensa. No entiendes. Nathan nos necesita, es sensible, no tan fuerte como Oliver. Y este incendio fue nuestra culpa. Pero no tenemos otra opción. Oliver es el mayor. Tiene la responsabilidad de ayudar a la familia. Sentí una oleada de calor en mi cabeza. ¿Responsabilidad?
Había cargado esa responsabilidad toda mi vida, sacrificando tanto solo para quedarme con vacío. Mónica me miró, sus ojos surgiendo. No dejes que te hagan esto más. Oliver, sabía que tenía razón, si no detenía esto ahora, estaría atrapado en este ciclo de sacrificio sin sentido para siempre. Tomé una respiración profunda, reuniendo cada onza de fuerza que quedaba en mi cuerpo dolorido. Papá, mamá, dije, mi voz temblando pero resuelta, me alegra que todos estén a salvo después del incendio, pero he escuchado estas palabras demasiadas veces, siempre he sido el que sacrifica, el que se hace a un lado, pero no esta vez, ayudaré, pero solo con la mitad del costo de reconstruir. NASA necesita cubrir la otra mitad, y quiero que escriban un testamento asegurando que los bienes familiares se dividan justamente entre Nathan y yo. Estoy cansado de siempre estar detrás de él. Mi mamá me miró con ojos muy abiertos como si no pudiera creer que había dicho esas palabras. Oli, ¿cómo puedes? Somos familia, Nathan. No tiene tus habilidades. Nos necesita. No, mamá, interrumpí, mi voz más firme que nunca. Nathan ya no es un niño. Ha sido consentido suficiente. Si quieren mi ayuda, estas son mis condiciones. Si no, no haré nada. Mi papá se quedó ahí parado, manos apretadas como si luchara consigo mismo. Has cambiado, Oliver, dijo, su voz pesada con tristeza. Ya no eres el chico comprensivo que criamos. Di una sonrisa débil, sintiendo como si un peso se hubiera levantado. No, papá, sigo siendo Oliver, pero he aprendido a amarme a mí mismo. No quiero vivir mi vida solo para complacer a otros. Mi papá se quedó en silencio. Mi mamá le lanzó a Mónica una mirada fulminante, sus ojos rebosantes de enojo, pero no dijo nada más. Luego se fueron sin promesas ni disculpas. La puerta de la habitación del hospital se cerró, dejando atrás un silencio pesado. Después de que se fueron, tomé la mano de Mónica. Gracias, sin ti. No sé cómo hubiera pasado por esto, sonrió, sus ojos brillando. Eres más fuerte de lo que piensas, Oliver. Solo te ayudé a verlo. Los días siguientes a la tensa confrontación con mis padres se sintieron más ligeros en la habitación del hospital, a pesar de que mi cuerpo todavía dolía. Mónica continuó revisándome regularmente, trayendo galletas ligeramente quemadas y una sonrisa que me hacía olvidar mis dolores de cabeza persistentes. Pero en el fondo, el problema con mi familia permanecía como un nudo sin resolver. Sabía que había establecido límites. Pero, ¿realmente cambiaría eso como mis padres y Nathan me trataban? ¿O solo estaba tejiendo una esperanza frágil? Aproximadamente una semana después, recibí un mensaje de texto de mi papá. Fue breve, sin emociones, como si simplemente estuviera reportando. Oliver, hemos comenzado a reconstruir la casa. Nathan acordó cubrir la mitad del costo. Gracias, lo leí una y otra vez, buscando un indicio de cambio, una disculpa, o al menos una pregunta sobre mi salud. No había nada. Dejé el teléfono, suspirando. Mónica, sentada a mi lado, notó el cambio en mi expresión. ¿Tu familia otra vez, verdad?, preguntó gentilmente. Asentí, contándole sobre el mensaje. No esperaba que rogaran perdón, dije, mi voz baja, pero pensé que algo sería diferente. Después de todo esto, Mónica inclinó su cabeza, sus ojos llenos de empatía. Oli, hiciste lo correcto al establecer límites, pero no esperes que cambien de la noche a la mañana, puede que nunca cambien. Lo que importa es que ya no estás dejando que controlen tus emociones. Tenía razón, lo sabía, pero una parte de mí, el niño que siempre había anhelado el amor de sus padres, todavía esperaba en silencio el día en que realmente me vieran. Al día siguiente, la reconstrucción de la casa de mis padres comenzó, aunque no fue tan suave como había imaginado. Mi papá llamó algunas veces con actualizaciones. El equipo de construcción se encontró con problemas porque la estructura vieja de la casa estaba más dañada de lo esperado y los costos casi se habían duplicado del presupuesto inicial. Escuché pero me negué a ser arrastrado. Papá, lo dejé claro, dije con calma, estoy cubriendo la mitad. Tú y mamá y Nathan necesitan manejar el resto. Estuvo en silencio por un momento, luego suspiró.
Eres más duro de lo que solía ser. Oliver, no respondí. No necesitaba explicar que esta dureza no era para herirlos, sino para protegerme. Nathan, como había predicho, no estaba contento. Me envió un largo mensaje de texto acusatorio. Hermano, sabes que no tengo mucho dinero. ¿Por qué me estás acorralando así? Eres mi hermano mayor. Se supone que debes ayudar a la familia. Leerlo se sintió como ver una versión vieja de mí mismo, el que pensaba que ayudar a la familia significaba sacrificarlo todo. Respondí simplemente, Nathan, eres adulto. Esta es nuestra responsabilidad a ambos. No me respondió, pero escuché de papá que Nathan eventualmente pidió dinero prestado a un amigo para cubrir su parte. Mis padres, aunque de mala gana, comenzaron a reconocer el desequilibrio en cómo habían tratado a Nathan y a mí. En otra llamada, mi mamá dijo vacilante, sé que estás molesto con nosotros, Oliver, no quise herirte, solo quería lo mejor para ambos. No discutí, solo respondí, no estoy enojado, solo quiero que las cosas sean justas. No dijo más, pero sentí que estaba reflexionando, aunque quizás todavía no lista para admitir completamente sus errores. El testamento, como había solicitado, fue redactado. Mi papá me envió una copia por correo electrónico, garantizando una división equitativa de bienes entre Nathan y yo en el futuro. Lo leí, sintiendo un ligero alivio, pero no era tan ingenuo como para pensar que un documento podría sanar las heridas en mi corazón. Mi relación con mis padres y Nathan permaneció tensa como un hilo frágil que podría romperse en cualquier momento. Pero esta vez, no tenía miedo, había aprendido a vivir sin su aprobación. Finalmente, después de casi un mes en el hospital, me dieron el alta para ir a casa. El día que me fui, el cielo de Denver estaba despejado, la brisa de principios de invierno haciéndome tiritar. Mónica estaba a mi lado, ayudándome a empacar mis cosas en una vieja bolsa de lona. ¿Listo para enfrentar el mundo real, grandote?, preguntó, guiñando un ojo. No del todo, me reí, cojeando por el pasillo con muletas, pero contigo aquí. Creo que lo lograré. Mónica me llevó de vuelta a mi pequeño apartamento en el centro de Denver. Abrir la puerta se sintió como entrar al espacio de un extraño. El apartamento era el mismo, mi escritorio desordenado, estantes llenos de libros técnicos, el sofá gastado donde veía películas los fines de semana. Pero yo era diferente, el accidente, mi familia, y el tiempo con Mónica me habían cambiado de maneras que aún no había comprendido completamente. Los primeros días después del alta fueron una lucha para volver a la vida normal. Mis piernas todavía dolían, requiriendo fisioterapia 3 veces por semana. El trabajo estaba en pausa. Mi empresa me dio licencia pagada, pero sabía que necesitaría regresar pronto para evitar agotar mi cuenta bancaria. Comencé a trabajar de forma remota, programando algunas horas al día, aunque a veces tenía que parar debido a dolores de cabeza repentinos. Mónica se convirtió en una parte indispensable de mi vida. Pasaba casi todas las tardes trayendo comida, a veces pizza, a veces platos que había cocinado, como su pasta con salsa de tomate que orgullosamente llamaba una receta secreta. Nos sentábamos en el sofá, comíamos, hablábamos, o a veces solo veíamos una película vieja en silencio. Esos momentos, simples pero cálidos, me hacían sentir que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecía. Una noche mientras volvíamos a ver el Club de los Cinco, Mónica se volvió hacia mí, su expresión seria. Oliver, ¿has pensado en el futuro? Quiero decir, después de todo lo que ha pasado, dudé, inseguro de si estaba listo para responder. No sé, solo quiero tomarlo día a día, no preocuparme demasiado por cosas que no puedo controlar. ¿Qué hay de ti? ¿Qué piensas? Sonrió, pero sus ojos estaban pensativos. Pienso en vivir una vida de la que no me arrepienta. Solía vivir para complacer a mi familia como tú, pero ahora quiero vivir para mí misma, y quiero que tú hagas eso también. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. La miré, dándome cuenta de que no era solo la persona que me había ayudado a través de días oscuros. Era alguien que quería a mi lado avanzando. Tomé su mano y dije suavemente, Mónica, no puedo prometerte el mundo,
pero prometo intentar cada día ser la mejor versión de mí mismo. Y quiero hacer eso contigo, se sonrojó, mirando hacia abajo, pero sexta la sonrisa radiante en sus labios. Trato hecho, Oliver, pero tienes que prometer no quejarte más de mi lasaña. Nuestra relación no se apresuró. Creció desde las pequeñas cosas, caminatas lentas alrededor del parque cercano, mientras todavía estaba con muletas. Ella ayudándome a reorganizar mi estante de libros, mientras debatíamos si Dune o El Señor de los Anillos era mejor. Noches cuando se quedaba dormida en mi sofá con un libro resbalando al piso. No lo llamábamos amor. Todavía no, pero en el fondo, sabía que Mónica se había convertido en la persona más importante de mi vida. Por sugerencia de Mónica, comencé a ver a un terapeuta. Las sesiones no eran fáciles, hablar sobre mi familia, los años de sentirme abandonado, la sensación de no ser digno de amor. Pero cada vez que salía de la oficina del terapeuta, me sentía más ligero, como si estuviera despojándome lentamente de cadenas invisibles. El trabajo gradualmente se estabilizó. Regresé a la oficina después de 3 meses. Recibido por un pastel de chocolate y abrazos de colegas. Eres duro, Oliver, dijo un compañero de trabajo. Sonreí, pero sabía que esa dureza no venía solo de mí, Mónica, la terapia, y mi decisión de establecer límites con mi familia. Todo eso me había mantenido de pie. En cuanto a mis padres, se mudaron a un alquiler temporal mientras la casa estaba siendo reconstruida. No los contactaba a menudo, solo llamadas ocasionales para verificar. Mi mamá comenzó a preguntar más sobre mi salud. Cómo estaba comiendo, si necesitaba que me enviara comida. Sentí su esfuerzo, aunque todavía era torpe, pero no estaba listo para abrir completamente mi corazón. Necesitaba tiempo, y ellos también. Nathan sorprendentemente comenzó a cambiar. Me llamó una vez. Su voz libre de resentimiento. Hermano, estoy buscando un trabajo secundario, dijo. No quiero que mamá y papá sigan preocupándose. No estaba seguro de qué provocó el cambio. Quizás la presión de las reparaciones de la casa o Nathan finalmente dándose cuenta de que no podía depender de nuestros padres para siempre, cualquiera que fuera la razón. Vi un pequeño destello de esperanza, no para la familia, sino para Nathan mismo. Un año después, estaba parado en mi pequeño apartamento, el cálido resplandor dorado de las luces colgantes proyectando sombras suaves sobre las paredes simples. El espacio no era grande, pero esta noche estaba lleno de risas, el tintineo de copas de vino, y el aroma sabroso de carne asada que Mónica había preparado meticulosamente. Miré alrededor, viendo rostros familiares, amigos cercanos de la universidad, colegas de la empresa tecnológica, y Mónica moviéndose de un lado a otro con una sonrisa radiante, orquestando la noche con facilidad. Pero la diferencia más inesperada de mi plan original fue la presencia de mis padres y Nathan sentados en una esquina, un poco incómodos, pero tratando de mezclarse con la atmósfera animada. Había dudado mucho tiempo antes de invitarlos. Parte de mí quería mantener esta fiesta solo para aquellos que realmente se preocupaban por mí, que habían estado ahí en mis días más oscuros. Pero Mónica, con su sabiduría y corazón abierto, me convenció de lo contrario. Oliver, dijo mientras finalizábamos la lista de invitados. Invitarlos no significa que los estés perdonando completamente, solo significa que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlos en tus propios términos. Como siempre, tenía razón, así que envié la invitación, sin esperar mucho. Cuando mis padres y Nathan confirmaron que vendrían, quedé tanto sorprendido como lleno de una anticipación nerviosa indescriptible. La fiesta fue más animada de lo que había imaginado. Mis amigos compartieron historias graciosas de nuestros días universitarios. Mis colegas me molestaron sobre mi hábito de llegar temprano a la oficina con un café negro en mano. Mónica, como una anfitriona hábil, mantuvo la atmósfera cálida, asegurándose de que todos tuvieran comida y bebidas. Llevaba un vestido verde simple, su cabello atado suelto, y no pude evitar sonreír viéndola, la mujer que había cambiado mi vida de maneras que nunca pude haber previsto. Mis padres y Nathan se sentaron en la mesa del comedor charlando con algunos de mis amigos. Noté a mi mamá ocasionalmente mirándome,
sus ojos llevando algo diferente, no la culpa o defensiva de antes, sino una tranquila reflexión, como si estuviera tratando de entenderme por primera vez. Nathan sorprendentemente parecía más a gusto de lo que esperaba. Compartió una historia sobre su nuevo trabajo, un puesto de ventas en una startup, y por primera vez, noté que no mencionó a nuestros padres como su respaldo. A mitad de la fiesta, mi papá se levantó levantando su copa de vino, atrayendo la atención de todos. Mi corazón se aceleró, inseguro de qué diría. Me gustaría decir unas palabras, comenzó, su voz ligeramente temblorosa, pero clara. Hoy es un día especial, no solo por esta maravillosa fiesta, sino porque podemos ver a Oliver, nuestro hijo, más fuerte y feliz que nunca. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando. Oliver, tu mamá y yo no siempre hemos sido los mejores padres. Hemos cometido errores. Hemos sido injustos y te hemos herido. Lo siento desde el fondo de mi corazón. Mi mamá se paró a su lado, sosteniendo su mano, sus ojos rebosantes de lágrimas. Yo también lo siento, Oliver, dijo, su voz ahogándose. No me di cuenta de lo injusta que había sido contigo hasta que Mónica llegó. Se volvió hacia Mónica, ofreciendo una sonrisa genuina. Mónica, eres una persona extraordinaria. No solo cuidaste de Oliver cuando más lo necesitaba, nos ayudaste a ver nuestros errores, le diste fuerza, y gracias a ti, nos dimos cuenta de que necesitábamos cambiar. Muchas gracias. La habitación cayó en silencio por un momento. Mónica, parada a mi lado, se sonrojó, claramente no acostumbrada a estar en el centro de atención. Sonrió, apretando mi mano bajo la mesa. Solo hice lo que pensé que era correcto, dijo suavemente, su voz llena de emoción. Oliver merece ser amado y solo quería que lo supiera. Nathan, para mi sorpresa, se levantó también. Se rascó la cabeza, luciendo un poco incómodo. Hermano, dijo, mirándome a los ojos, sé que no he sido un gran hermano, me acostumbré a ser consentido y te herí. Estoy tratando de cambiar, en serio, gracias por no rendirte con la familia. Aunque tenías todas las razones para hacerlo, miré a Nathan, luego a mis padres, una ola de emociones surgiendo dentro de mí. No había esperado estas palabras, este reconocimiento, o estas disculpas. Hace un año, pensé que siempre sería una sombra en mi familia, pero ahora, parado aquí entre personas que me importaban y aquellos que alguna vez me habían herido, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación para sentirme completo. Me levanté levantando mi copa, tratando de mantener mi voz estable. Gracias a todos por estar aquí hoy. Comencé escaneando la habitación. Hace un año, no pensé que estaría parado aquí organizando una fiesta como esta o sintiéndome tan feliz como me siento ahora. He pasado por mucho, el accidente, el dolor de mi familia, y días en que me preguntaba si era digno de amor. Miré a Mónica, sonriendo, pero luego me reconecté con Mónica, quien me mostró que no tenía que sacrificarme para ser amado. Me enseñó que la familia no es solo sangre, son las personas que eligen estar a tu lado, sin importar qué, y me ayudó a aprender a establecer límites, no para alejar a las personas, sino para proteger mi propia paz. Me volví hacia mis padres y Nathan. Papá, mamá, Nathan, gracias por estar aquí hoy y por sus palabras. No sé qué depara el futuro, pero espero que podamos reconstruir paso a paso de una manera más justa. Pero lo más importante, quiero decir que he aprendido una gran lección este último año. Mi felicidad no depende de que otros cambien, depende de cómo elijo vivir. Y elijo vivir con respeto propio y amor por mí mismo. La habitación estalló en aplausos. Algunos amigos vitoreando, trayendo la energía de vuelta a la vida. Mónica se inclinó, besando mi mejilla ligeramente, susurrando, lo hiciste genial. Oliver, sostuve su mano, mi corazón sintiéndose lleno. La fiesta se extendió hasta tarde en la noche. Mientras los invitados comenzaban a irse, mis padres me abrazaron antes de irse. Mi mamá susurró, estoy orgullosa de ti, Oliver. Intentaré hacerlo mejor. Mi papá asintió, apretando mi hombro. Nathan, antes de irse dijo en voz baja, hermano, seguiré intentando, lo digo en serio, no dije mucho,
Solo asentí y sonreí, cuando la puerta se cerró. El apartamento cayó en silencio, salvo por Mónica tarareando una canción vieja mientras limpiaba la cocina. Me quedé ahí parado en el cálido resplandor de la habitación, sintiendo mi corazón desbordarse. Esta noche, sabía que era el día más feliz de mi vida, no por las disculpas o promesas, sino porque finalmente sentí que estaba viviendo completamente como yo mismo. Caminé para ayudar a Mónica, limpiando la mesa del comedor mientras ella lavaba los platos. La suave luz dorada iluminaba su cabello castaño, y no pude evitar sonreír viéndola. La mujer que había cambiado mi vida de maneras que nunca esperé. ¿Cansada? Bromeé, corriendo toda la noche. Me preocupa que colapses antes de que terminemos estos platos. Mónica se volteó, guiñando un ojo. Soy enfermera, Oliver. Estoy acostumbrada a turnos mucho más largos que este, pero honestamente, no esperaba que la fiesta saliera tan bien. ¿Qué piensas? Sonreí, pero no respondí de inmediato. En lugar de eso, caminé hacia la ventana, mirando el cielo estrellado de Denver. Los pensamientos surgieron en mi mente como un río tranquilo pero poderoso. Esta noche fue el día más feliz de mi vida, no por la fiesta, no por las palabras de mis padres o Nathan, sino porque finalmente me sentí suficiente. Por primera vez, no necesitaba esforzarme para ser visto, solo necesitaba ser yo, y eso era suficiente. Cerré los ojos, dejando que las emociones me inundaran. Estaba agradecido con la vida, por traer a Mónica a mi lado. No solo me salvó en el hospital, me salvó de mí mismo. Me enseñó que no tenía que sacrificarlo todo para ser amado, que podía establecer límites y aún preocuparme. No sé qué hice para merecerla, pero estoy agradecido de que ella eligiera quedarse. Pensé en el accidente, los días que yací en esa cama de hospital, inseguro de si podía continuar. Estaba agradecido con Dios o cualquier milagro que me permitió sobrevivir. Hubo días en que pensé que no lo lograría, pero aquí estoy, más fuerte que nunca. No porque sea especial, sino porque tenía a Mónica, mis amigos, y a mí mismo, la persona que aprendió a valorarse. Luego pensé en mis padres y Nathan, quienes me habían herido tan profundamente. Estaba agradecido con ellos también, por reconocer sus errores, aunque fuera tarde. Mis padres habían sido injustos, me hicieron sentir como una sombra, pero esta noche, vi que querían enmendarse. Nathan también, estaba intentando, y estaba agradecido por eso. No sé qué depara el futuro, pero estoy agradecido de que todos estamos intentando paso a paso construir una relación más justa. Mónica se acercó, colocando un plato limpio en el escurridor. Luego envolvió sus brazos alrededor de mi cintura. ¿En qué estás soñando despierto aquí?, preguntó juguetonamente. Me reí, acercándola, apoyando mi barbilla en su cabello, solo sintiéndome agradecido. Dije suavemente, gracias, Mónica, por hacer esta noche especial. Ella recostó su cabeza contra mi pecho, susurrando, somos un equipo, Oliver, no lo olvides. Me quedé ahí parado, sosteniendo a Mónica bajo la cálida luz dorada, mirando el cielo nocturno parpadeante. La lección más grande que había aprendido no era sobre buscar justicia de otros, sino crearla yo mismo, estableciendo límites, amándome a mí mismo, y apreciando a aquellos que realmente importan. Mónica era mi luz, mi familia era mi esperanza, y yo finalmente era yo mismo, un hombre que encontró la felicidad no en la perfección sino en momentos simples como esta noche.